Hola Elena, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Ella es Elena Sancho, ella es coach y ha venido un poco a contarnos pues, la trayectoria que ha tenido. Entonces, bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y en qué punto te encuentras ahora. Muy bien, muchas gracias Silvia, estoy súper contenta de estar aquí. La verdad que para mí siempre venir a CEC es como volver a casa, en Sí. cierto modo, y sobre todo para hablar de coaching, que es mi gran pasión. Entonces, bueno, así por contar un poquito resumida, ¿no? la trayectoria. Bueno, yo soy española, soy de Madrid, o sea que encantada de estar aquí en Madrid. Ahora vivo en Francia y antes de llegar ahí he hecho un montón de cosas en mi vida, desde formarme en la universidad como licenciada en Ciencias Ambientales y ingeniero agrónomo, pero de eso ya hace unos cuantos años. He trabajado 20 años en el tercer sector, ONGs, fundaciones públicas, he estado en distintos países, especialmente en países africanos, en puestos de liderazgo en distintas organizaciones internacionales. Y desde hace unos años que estaba yo, venga a dar vueltas a, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Descubrí el coaching. Y llegué al coaching como cliente de coaching. Así, ¿eh? Llegué directamente, estaba viviendo en Dakar, estaba en una organización de derechos de la infancia trabajando allí, y alguien, una compañera, me dijo, mira Elena, yo creo que tú lo que necesitas es ir a ver una coach y aclarar de las ideas. Y yo dije, bueno, pues allá que voy. Y así fue como descubrí, realmente como cliente y como resultado de ese proceso de coaching, decidí formarme yo misma como coach. Me encanta Elena porque es exactamente mi recorrido también. Estaba yo ahí en un momento de no saber muy bien qué hacer y descubrí el coaching por un coach y luego dije, esto vale la pena la formación. Desde luego. Y yo llegué al CEC a través de otra compañera coach que conocía en Dakar, que también ha sido alumna del CEC, y cuando decidí, venga, me voy a formar, pues claro, de repente se abre un mundo de posibilidades, de escuelas, de formaciones, y yo vivía en Dakar, entonces digamos que estaba abierta a cualquier tipo de formación. Entonces me hice mi estudio de mercado, me imagino que como la mayor parte de los, Sí. de los estudiantes de coaching o de los coaches actuales, y una amiga me dijo, yo creo que Elena, para ti el lugar ideal para formarte como coach conociéndote es el CEC. Qué bueno. Y así fue como empecé a hacer mis entrevistas y eso fue, fíjate, a principios de 2020. Yo tenía una idea muy distinta de cómo iba a ser mi formación de coaching, llegó la pandemia y fue otra, pero la que Claro. fue maravillosa igual. ¿Y cómo te ha marcado haber hecho esa formación de coaching a día de hoy en tu vida? Yo te diría que hay, Silvia, un antes y un después, directamente. O sea, tampoco sabía muy bien a lo que venía, me dejé un poco guiar por el instinto, el feedback que fui recibiendo, y lo que me llevé de esa formación fue superior, totalmente superior a lo que yo podía haberme imaginado, porque no es solamente el saber hacer coaching, sino es convertirse en coach, que no tiene nada que ver. Yo veo a mi alrededor, me formé en el 2020, entonces ya, bueno, ya son unos años, ¿no? He hecho otras formaciones y he conocido muchos coaches en estos años, porque la verdad que le he puesto mucha energía, le he puesto mucho tiempo y me he movido mucho. Yo todavía no he encontrado nada que diga, esto me gusta más. Mira tú. Es mi experiencia también, cada uno, pero yo he conocido muchísimos coaches, he hablado mucho de este tema. eh, Hacer preguntas, tener herramientas, eso lo podemos encontrar en cualquier formación o en cualquier libro, te diría casi. Pero convertirse en coach, eso es otra película. Otra historia. ¿A qué te dedicas ahora exactamente entonces? Yo ahora soy coach 100%. Soy coach freelance desde dentro de poco, va a ser un año, aunque he estado moviéndome hacia eso en los últimos años. He estado en una transición, digamos, paulatina, ¿no? Y ahora lo que hago es coaching individual, coaching de grupos, coaching de equipos, formaciones, facilitación en distintos ámbitos, tanto en el mundo corporativo como en el mundo de las organizaciones internacionales,
Entonces, digamos que he tenido la gran suerte de poder tocar un montón de sectores distintos a través de lo que es el acompañamiento de las personas, que es a lo que nos dedicamos. Me decías antes, ¿no?, que la diferencia entre pues, hacer una formación de coach y convertirte en coach, y te queríamos preguntar cómo te ha impactado la formación en el CEC, ¿no?, con respecto a esto. Pues yo te diría que, Silvia, que es la base de todo lo que yo hago hoy. Es decir, el otro día empecé a leerme un libro que me habían recomendado en un grupo de supervisión sobre la persona que hay detrás del coach. Y yo empecé a leer y yo dije, pues esto es todo lo que nosotros ya sabemos, es todo lo que hemos aprendido en el primer nivel, ni siquiera, digamos, al final de todo el recorrido. Entonces, el saber estar en una sesión, el saber acompañar a un coachee o una coachee, el estar ahí presente y abierto, ¿no?, a lo que el coachee traiga, eso es gracias a todo lo que yo he ido aprendiendo en el CEC. Entonces, es un trabajo constante, porque el estar centrado, el estar presente, hay que trabajarlo todos los días, pero yo siempre digo que a veces, incluso en las sesiones, oigo la voz de José Manuel o de Nuria o de Miriam, ¿no?, recordando ciertas cosas que aprendí hace ya casi 5 años. Entonces, es como que está en mí, es como que está integrado el ser coach, con evidentemente las mejoras que uno pueda ir haciendo cada día, ¿no? Pero es como que es como si en el ADN se hubiera enmarcado. Qué bueno, ¿no? Como ya en la base, cuando sales de aquí. Qué bueno. ¿Y cuáles son las grandes diferencias que has visto, por ejemplo, con la formación que has hecho tú y con otras personas que has conocido que han hecho otras formaciones? Bueno, hay un poco de todo, te diría. Silvia, no puedo, digamos, resumir en unas diferencias muy claras, pero yo lo que veo sobre todo, fíjate, es el trabajo del no juicio. Es una cosa que a veces incluso me llama la atención, incluso estando en reuniones o en supervisiones, digo, ostras, que bien hemos trabajado nosotros esto de no juzgar, que es un esfuerzo, porque ya sabes que los seres humanos no Sí, es algo que hagamos de forma natural. Un esfuerzo, una práctica, ¿no? Es una práctica, pero es una práctica constante. Entonces, el no juicio y el abrazar lo que traiga el cliente y el cliente tal y como es, el coaching tal y como es algo que yo veo, que identifico muy rápido, porque me llama incluso la atención cuando lo oigo de otros. Digo, qué curioso, ¿no?, que puedan estar interpretando o pensando o juzgando lo que el coachee ha podido decir, pero con su mapa, ¿no? Con el mapa del cliente. Y eso yo diría que es una de las cosas que identifico rápidamente como diferencia, incluso me sorprende. Sí, ¿no? Y lo importante que es, ¿verdad?, entrar en una sesión con Básico. Con ese lugar, ¿no?, tan neutral y tan de amor hacia tu cliente. Totalmente. Es que si no, yo me pregunto cómo lo puedes acompañar. Ya, totalmente. Claro. Oye, si alguien se está planteando, ¿no?, formarse en el CEC y tiene dudas, ¿qué le dirías? Yo le diría que se informara, que te preguntara a ti, que me preguntara a mí, que preguntara a alguna persona que tenga a su alrededor que ya se haya formado en el CEC o en otras escuelas y que comparara. Al final yo creo que es un poco un camino de cada uno. Yo creo que cuando uno llega al CEC, tiene que llegar al CEC sabiendo que eso es lo que quiere, o por lo menos que es lo que, como te decía antes, ¿no?, lo que el instinto le dice que, mira, por aquí sí. Pero yo diría, pregunta, infórmate, pregunta a otros, al final somos muchos los alumnas que hemos pasado por el CEC, entonces seguro que conocen a alguien, o si no, pues que oye, que nos contacten a nosotras y les podremos contar, ¿no? Yo ya tengo varias personas que han venido al CEC a través de haber estado charlando con ellos y todos están encantados. O sea que yo diría que eso sería mi recomendación. ¿Qué es algo que has aprendido en el CEC que te acompaña cada día, ¿no?, que te llevas de la formación que hiciste? Wow, es que son tantas cosas, Silvia. Son tantas cosas que me he llevado. Yo muchas veces digo que no podía haber caído en mejor escuela, sin saber nada, porque ten en cuenta que yo llegué en el año 2000 sin tener ningún contacto con el mundo del coaching. Entonces, es como sin saber nada y habiendo estado abierta todas las escuelas internacionalmente hablando, porque estaba dispuesta a formarme en cualquier escuela que fuera de la ICF, eso sí que lo tenía súper claro. Pero fíjate que también estoy pensando en qué me llevo que tenga ahora, o sea, y ahora yo diría que es la comunidad también del CEC. Sí. El poder venir aquí, el poder veros a vosotros, ¿no? Es algo que, porque al final
un profesional del coaching trabaja bastante solo, ¿no? Entonces, bastante sola. Entonces, el saber que siempre puedo volver aquí, que puedo seguir formándome, que sigue habiendo nuevas oportunidades de formación y de acompañamiento, creo que eso también, mira, no lo había pensado hasta ahora, pero creo que es un valor añadido, ¿no? Respecto a otras formaciones. Claro, qué bueno. Y tengo una última pregunta para ti. ¿Qué es algo que te sorprendiera de la formación que no te esperabas en un inicio, ¿no? Porque entras sin saber nada realmente y al final te llevas muchas cosas, como que son esas cosas que te llevaste que no sabías que iban a estar ahí. Mira, estoy pensando en el primer nivel y creo que lo que no me esperaba era la transformación que yo misma iba a sufrir como persona. Sufrir en el buen sentido, beneficiar, beneficiar como persona. O sea, la introspección, el análisis, yo no contaba con eso hasta ese nivel. Fíjate que esta persona que te comento que me habló del CEC ya me habló, Sí. disfruta la transformación, pero cuando no sabes lo que es, vale, estupendo. Y yo creo que eso, siendo además verano del 2020, un año Claro. especialmente retador, en mi vida personal más aún, de lo que yo podía haber imaginado. Entonces, incluso en ese contexto, yo diría que esa primera transformación como persona y como profesional contó mucho. Contó Sí. mucho. Sí, qué bueno. ¿Y qué más hay para el futuro ahora? Pues seguir. Seguir. A mí es una de las cosas que me encanta del coaching, es que uno no termina nunca. Sí. No es como, mira, te has certificado, ahora eres ACC, ahora eres PCC, ahora te has certificado, te has formado en coaching de equipos, no. Es como, cuando has hecho eso, pues hay otra cosa nueva para aprender y ese como mundo infinito de Sí. posibilidades de aprendizaje a mí, que soy muy curiosa, me motiva muchísimo. Entonces, te diría que seguir formándome, seguir haciendo redes, seguir conociendo otros coaches estupendos que hay por el mundo y seguir acompañando a las personas, que cada día más veo la importancia y la gran necesidad que hay de un acompañamiento con el coaching. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Elena, por dedicarnos este ratito, contarnos tu experiencia. Para nosotros es maravilloso tenerte aquí porque lo que hablabas de comunidad para nosotros también es súper importante, ¿no? El seguir en contacto con vosotros y eso, hacer una comunidad más grande cada vez de gente que quiere acompañar, que quiere ayudar y que sigue en el camino. Así que mil gracias por este rato. Nada, un placer. Y nos vemos. Muy Gracias. prontito. Gracias a ti.